Buenos días, mi nombre es Joseph Tomás Clemente Hernández y el día de hoy vamos a hablar sobre la Big Data en el ámbito de la salud para la asignatura de Tecnologías de la Comunicación y la Información, impartida por la ingeniera Isis Aguil Basilio Barrera. Somos el equipo 2, el cual está integrado por Domínguez Bernabé Franklin Miguel de Jesús, Merril Mayo Irma Vanessa, Muñiz Abarca Mauro Isaac, Rebaja Bernabé Yerki Maday, Sánchez Romero Cristal y Sánchez Hernández Rosana Irben. Y su servidor, Clemente Hernández Joseph Tomás. Vamos a hablar sobre el concepto según la OMS. La Big Data en la salud es el uso de grandes volúmenes de datos, complejos para mejorar la toma de decisiones, personalizar tratamientos y desarrollar políticas de salud más eficaces. Esto incluye datos de registros electrónicos como dispositivos de monitoreo y genómicos. Veamos el origen de la Big Data, ya que no es algo nuevo, sino que algo que ya se lleva implementando desde varios años atrás. La Big Data se remonta en los años 60 y 70, mientras se desarrollaban los primeros centros de datos, mientras que el primer gran proyecto de datos se creó en 1937, que utilizaba principalmente cintas magnéticas con registros de datos almacenados secuencialmente. En el año de 1989, el término Big Data fue dado por Eric Larson. En un artículo, este se terminó comenzando a trascender la social en los años 90. En los años 2000, el término Big Data fue popularizado por grandes empresas tecnológicas como Google y Yahoo. Aunque la Big Data es considerado nuevo, desde antes ha llegado a surgir la necesidad de acumular y gestionar grandes cantidades de información. Ahora hablaremos sobre la Big Data y sus antecedentes históricos. Como podemos observar, la Big Data no es algo nuevo, es algo que ya se lleva desde 7000 años antes de Cristo. Para empezar, en Mesopotamia se crearon los primeros datos para controlar y rastrear negocios. Después, se implementaban rudimentarios métodos de almacenamiento de datos con palos o muescas de hueso. Surgen las primeras bibliotecas que permitían guardar la información. Los romanos invaden la famosa biblioteca de Alejandría y la destruyen. John Goddard realiza el primer experimento de análisis de datos. Hermann Ollier desarrolla la máquina tabuladora. En 1943, la primera máquina de procesamiento utilizada para descifrar los códigos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, que esta fue la famosa máquina Enigma. En 1952, Estados Unidos comienza a recopilar y procesar información para asuntos de Estado. En 1959, se realizan los primeros intentos de aplicar las computadoras al campo de la salud. En 1962, William Durst presenta la máquina Showbox, que comprende la voz por primera vez. En 1965, se proyecta el Data Center en Estados Unidos para guardar documentación de impuestos y huellas dactilares en cintas magnéticas. En 1970, el IBM desarrolla el modelo relacional de base de datos. En 1989, Eric Larson utiliza por primera vez el término Big Data, que este es un momento muy importante, porque el término Big Data ya está acuñado. En 1990, nace Internet, la gran revolución de la recolección, almacenamiento y análisis de datos. Google lanza su sistema de búsqueda de Internet en 1997. En 2001, se definen las 3 Vs del Big Data. En el 2005, nace la Web 2.0 o Web Social, donde se crean páginas para compartir información. En 2007, la revista Wired publica el artículo que se acerca al concepto de Big Data al público general. En 2008, los científicos de datos de Google logran predecir la ubicación de nuevos brotes de gripe. En 2014, los móviles superan a los ordenadores en acceso a Internet. En 2022, el grupo activista Guacamaya hackeó el sistema de la Secretaría de Defensa Nacional, o sea la Sedena, en México, exponiendo información sensible del gobierno. En 2023, el grupo de ransomware Lockbit atacó Sevilla, España, paralizando los servicios telemédicos municipales y exigiendo un rescate de más de 1 millón de euros. En 2024, AMLO minimizó un hackeo a su gobierno, atribuyéndole a un intento de la oposición por desacreditar su administración. Muy bien, ahora hablemos sobre los objetivos que tiene la Big Data en la medicina. Como primer objetivo tenemos mejorar el diagnóstico y el tratamiento. Pero, ¿cómo puede lograr esto la Big Data? La Big Data, como ya sabemos, es un conjunto grande de datos, en los cuales también se incluyen los antecedentes médicos de otros pacientes. Esto nos permite saber qué enfermedades tenían otros pacientes y qué síntomas tenían. Mediante los síntomas podemos observar en otros pacientes que pueden ser similares y eso nos ayuda a mejorar la rapidez con la que podemos dar un diagnóstico. Optimizar la gestión hospitalaria. La Big Data, como ya sabemos que es un conjunto grande de información, para mejorar la optimización puede mejorar la gestión de camas, personal y materiales mediante un análisis en tiempo real en el cual podemos estar observando en qué lugar se encuentran los médicos que se necesitan, si hay camas disponibles para los pacientes o si hay material necesario para una operación. Avanzar en la investigación médica. ¿Cómo nos ayuda esto? Gracias a que hay nuevos descubrimientos todos los días, esto acelera los descubrimientos mediante el análisis de grandes bases de datos biomédicos y ensayos clínicos. Un ejemplo de cómo la Big Data ayudó puede ser el descubrimiento de nuevas cepas del COVID-19, porque durante la pandemia se sabía que había muchas cepas de COVID-19 y eso ayudaba a que, como ya todos los médicos estaban buscando una vacuna para solamente el COVID-19 y era en lo que se centraba, todos los médicos subían su información nueva que descubrieran sobre el COVID-19 y eso ayudaba mucho al avance de una creación de una vacuna.
predicción y prevención de enfermedades. La Big Data nos ayuda a identificar factores de riesgo y prevenir la aparición de enfermedades crónicas como diabetes, cáncer o enfermedades cardiovasculares. Como podemos entender aquí que pues la predicción y la prevención pues nos ayuda pues a prevenir con la información que ya tengamos sobre los antecedentes de un paciente. Mediante sus antecedentes podemos decirle al paciente qué es lo que debe hacer para prevenir enfermedades y podemos darnos una idea de lo que puede tener ese paciente en el futuro. Mejorar la experiencia del paciente. ¿Cómo podemos mejorar la experiencia del paciente con la Big Data? Pues al darle un diagnóstico rápido y certero, pues el paciente ya no tendrá que esperar tanto tiempo en el hospital solamente por un diagnóstico, o ya no tendrá que esperar tanto porque allá darle los diagnósticos rápidos a todos los pacientes ya pueden irse o a la camilla que se le haya asignado en el hospital porque es necesario, o directamente se puede ir a su casa, porque al darle un diagnóstico rápido esto puede agilizar el proceso y ya no es tanto estrés para el paciente y para el doctor. Desarrollo de la inteligencia artificial en el área de la salud. Pero ¿cómo nos puede ayudar la Big Data en esto? Pues de hecho la inteligencia artificial trabaja con cantidades de información demasiado grandes. Y pues la inteligencia artificial nos puede ayudar a dar un diagnóstico de manera más rápida. Esto nos puede ayudar pues para darle al paciente con más certeza qué es lo que puede tener. Reducción de costos en el sistema de salud. La Big Data nos puede ayudar en la reducción de costos debido a que al ya tener pues una forma de organizarnos ya podemos saber qué es lo que nos hace falta en realidad y qué es lo que no necesitamos en un hospital. Esto nos puede ayudar pues a reducir ciertos costos en ciertas áreas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las 10 V de la Big Data en la medicina. Bueno, para empezar, tenemos el volumen. En medicina se generan cantidades enormes de datos cada día, ya sea historias clínicas, ya sea electrónicas, ya sea resultados de laboratorio, imágenes médicas, estudios genéticos, datos de sensores y dispositivos portátiles, entre otros. La Big Data, pues, es un desafío poder almacenar todo eso. Y procesar la información de esta es una información eficiente, porque en la Big Data, pues, ya lo tenemos todo en un solo lugar. Y hay diversos métodos para poder clasificar esta información. Bueno, punto número 2. La velocidad. Pues los datos médicos deben procesarse rápido, porque al estar en un hospital, nosotros tenemos que tener esa activación, debemos estar siempre alerta, porque siempre pueden surgir ciertos problemas. Por eso debe de procesarse de manera rápida, porque mientras más tiempo tardemos, son menos las oportunidades que podemos tener. Especialmente en situaciones críticas como emergencias o unidades de cuidados intensivos. Los monitores de signos vitales, por ejemplo, generan datos en tiempo real que pueden alertar al personal médico ante cualquier cambio peligroso en condición del paciente. La variedad. La información médica proviene de múltiples fuentes, porque no solamente podemos agarrar la información de un solo lado, sino que están los dispositivos que dan la información en tiempo real, está también el análisis que hizo el médico del paciente, está también sus antecedentes. O sea, hay muchos tipos de información donde puede llegar. Y puede llegar en diversos formatos, ya sean textos clínicos, imágenes radiológicas, videos quirúrgicos, registro de voz, datos genéticos, entre otros. Esta variedad pues enriquece el análisis, pero también requiere sistemas que sean capaces de integrar y entender los diferentes tipos de datos. También se encuentra la veracidad. La veracidad pues es algo, tiene que ser algo que sea real, que tenga un respaldo y también que tenga una calidad y una fiabilidad de los datos, pues es fundamental en medicina, porque tenemos que tener esa confianza de que los datos son reales. Pues un dato erróneo puede llevar a un diagnóstico incorrecto o a un tratamiento que no es el adecuado, o también a veces hasta puede llevar la muerte del paciente. Por eso es esencial validar de dónde vienen las fuentes y asegurar la integridad de la información. También está el valor. El verdadero objetivo de la Big Data en medicina es extraer un valor útil de los datos. Pues esto significa que podamos mediante la Big Data identificar patrones, predecir riesgos, reducir errores médicos, mejorar la planificación hospitalaria y ofrecer tratamientos más efectivos y personalizados. El sexto punto es la visualización. Para que los datos sean útiles deben representarse de forma clara. Debemos de tener herramientas que nos sean útiles, por ejemplo, herramientas de visualización como mapas y paneles interactivos que nos ayudan a los médicos a entender rápidamente el estado de los pacientes o la evolución de una enfermedad. La variabilidad en medicina, pues en medicina los datos pueden cambiar con el tiempo. Por ejemplo, están como el ejemplo que dimos anteriormente de la velocidad. En los datos de tiempo real, pues esos al estar en tiempo real pueden cambiar constantemente. En cambio, un antecedente clínico, pues hay un lapso más largo de un tiempo en el que puede cambiar. Eso depende de qué tan seguido vaya el paciente a consulta. Pues los datos pueden cambiar con el tiempo y también según el contexto, como lo dijimos aquí. Un mismo síntoma puede tener diferentes causas en distintos pacientes y los signos vitales varían de manera natural durante el día, porque pues no es lo mismo que el paciente, o sea, la enfermedad no se va a detener, constantemente va a estar evolucionando, y por eso hay que comprender que esta variabilidad es clave para interpretar correctamente la información médica. También tenemos la validez. O sea, la validez en realidad, no todos los centros médicos cuentan con recursos, pues, como tecnología o un personal capacitado para aplicar Big Data. Evaluar la variabilidad de implementar soluciones de análisis de datos es fundamental para poder garantizar su efectividad.
Vulnerabilidad. Los datos médicos son muy sensibles porque al estar en una, pues por así decirlo, en una nube o en una red, pues hay muchos hackers que pueden interceptar este tipo de señales y muchos especializados en seguridad, ciberseguridad, que pueden vulnerar estos seguros, estas contraseñas y acceder a esa información. Como tenemos en la línea de tiempo, se pueden ver varios casos en donde grupos de hackers pues han conseguido entrar en varias bases de datos de Big Data. Los datos médicos son muy sensibles. Tenemos que protegerlos frente a accesos que no estén autorizados, a ciberataques o también a veces a que la información se pueda perder por diversas causas de que la nube se cayó o hubo un desastre natural y el servidor donde se encontraban almacenados pues tuvo un error o un daño. Las instituciones pues deben de garantizar la privacidad y la seguridad de los pacientes, cumpliendo con normativas que estén legales como la protección de datos personales. Y ya por último tenemos la volatilidad. La volatilidad, pues, ¿qué es? Pues la volatilidad se está refiriendo a la duración que tiene estos datos o la estabilidad de los datos en el tiempo. Esto quiere decir que nos está diciendo cuánto tiempo los datos son valiosos o útiles antes de volverse obsoletos. Normalmente los datos se vuelven obsoletos cuando ya llevan muchísimo tiempo o se ha encontrado recientemente algún tipo de investigación o el paciente ha evolucionado. Por ejemplo, a lo mejor la enfermedad que tenía anteriormente ya pasó a otro grado más grave y ya no es lo mismo que tenía antes. Bueno, empezaremos con la clasificación de la Big Data. Para empezar, la Big Data puede clasificarse desde distintos enfoques, dependiendo pues de cómo se genera, que sería según su origen, y también cómo está organizada, o sea, según su estructura. Estas clasificaciones son fundamentales para entender cómo manejar y procesar los datos de manera eficiente, especialmente en campos como la medicina, la industria o el marketing. Empezaremos con según su origen. La Big Data médica, según su origen, en el ámbito de la salud, se caracteriza por la enorme cantidad de información, pues se genera constantemente desde múltiples fuentes. Una forma útil de clasificarla es según su origen, ya que esto permite entender cómo se recolectan, almacenan y analizan los datos para mejorar la atención médica y los procesos clínicos. A continuación, cómo se presentan las principales categorías de los datos en la medicina digital actual. Podemos empezar con datos biométricos. Los datos biométricos son aquellos datos relacionados directamente con las funciones fisiológicas y biológicas del cuerpo humano. Un ejemplo puede ser la frecuencia cardíaca. Otro puede ser presión arterial, niveles de glucosa, temperatura, actividad física, ritmo respiratorio y saturación de oxígeno. Esto se obtiene mediante dispositivos médicos o también accesorios como relojes inteligentes o pulseras inteligentes. También puede ser obtenidos mediante equipos en el hospital, o sea, monitores de oxímetros o algún otro monitor que esté especializado en el hospital. Permite monitorear el tiempo en tiempo real, tener un diagnóstico también temprano y la prevención de enfermedades crónicas y alertas automáticas ante emergencias. Como por ejemplo, si el paciente está conectado a un monitor que le esté midiendo su ritmo cardíaco, podemos saber cuando le esté dando un paro cardíaco o cuando este esté muy alterado. También están los datos transaccionales. Son aquellos datos que se generan durante la interacción del paciente con el sistema de salud. Ejemplo, registros de citas médicas, facturación, autorizaciones de tratamientos, historial de medicamento dispensado, ingresos e egresos hospitalarios. Estos se originan en sistemas de gestión hospitalaria, aseguradoras de salud, farmacias, clínicas, ya sean privadas o públicas. Estas no son útiles para analizar administrativamente y también para gestionar los recursos, ya que podemos saber cuántos pacientes pueden entrar, cuántos pacientes salen, cuántos pacientes están en el hospital, cuántos médicos tenemos en el hospital y así. También están los datos M2, B2 o Machine to Machine. Estos datos provienen de la comunicación directa entre dispositivos sin que el médico esté interviniendo. Un ejemplo es un monitor cardíaco que envía automáticamente los signos vitales del paciente a una base de datos central o al médico que lo esté pues revisando. Estos sensores están conectados al paciente y pues su origen es de que están en dispositivos médicos inteligentes, monitores o hasta también en internet, porque ya el internet pues esto lo envían mediante internet. Por ejemplo, puede ser un reloj inteligente que esté mandando los datos del paciente hacia su médico. Permite, pues como dije, monitoreo remoto. O sea, el médico ya no debe estar constantemente viendo al paciente, sino que ya de forma remota ya le puede alertar cuando su ritmo cardíaco esté demasiado alto, tenga la glucosa alta. O sea, ya puede haber una revisión de manera remota. También están los datos generados por humanos. Son los datos que las personas crean de forma manual. O sea, pues el médico cuando hace su revisión, pues escribe de manera manual lo que se está viendo en el paciente. O sea, ya sea sus síntomas o características físicas, ya sea de forma consciente o como resultado de las interacciones que tenga con el paciente. Un ejemplo pueden ser, como dije, las notas que están escritas por el médico, encuestas de satisfacción del paciente, publicaciones en redes sociales sobre síntomas o experiencias que ha tenido el mismo paciente, o comentarios en foros de salud. Estos aparecen del personal médico, pacientes, cuidadores o usuarios de plataformas digitales.
No son útiles para el análisis de sentimientos, evaluación de calidad de atención, seguimiento del estado emocional del paciente y para poder personalizar el servicio. La Big Data médica es una combinación de múltiples datos para analizar de forma conjunta. Permite avanzar hacia una medicina más precisa, como podemos observar. También está según su estructura. Aquí, como podemos ver, hay tres que son estructurados, semiestructurados y no estructurados. Esta clasificación depende de cómo están organizados los datos y cómo pueden ser procesados por sistemas informáticos. Como por ejemplo están los datos estructurados. Son aquellos datos que se pueden encontrar en tablas y columnas, como en bases de datos tradicionales. Pueden ser un ejemplo de estos: listas de pacientes, resultados de laboratorio, censos médicos. Y la ventaja es que son fáciles de buscar y analizar. Bueno, también están los datos que son semiestructurados. Estos no siguen un formato rígido como los estructurados, o sea, no están formados en tablas, filas y columnas, pero tienen una cierta organización que permite identificarlos, ya sean correos o archivos XML, o sea, en un Excel, correos electrónicos, registros de sensores. La ventaja es que son más flexibles, pero aún se pueden analizar con herramientas específicas. El número 3 son datos no estructurados. No tienen un formato definido y son los más complejos de procesar. Estos ya son como por ejemplo imágenes médicas, audios, videos de cirugía, notas clínicas escritas a mano, publicaciones en redes sociales. O sea, estos ya no pueden ser procesados de manera tan sencilla. Su ventaja es que contienen mucha información, pero pues requieren técnicas más avanzadas como inteligencia artificial o un procesamiento de lenguaje natural para poder analizarlos. De hecho, se puede ver aquí en esta diapositiva de forma más resumida. Por ejemplo, estructurados, datos que pueden procesarse, almacenarse y recuperarse en un formato fijo. Información altamente organizada que puede almacenarse y acceder fácilmente. No estructurados, datos que carecen de cualquier forma o estructura específica. Es muy difícil y lento de procesar y analizar, pero contienen mucha información. O sea, contienen una información valiosa. Porque como son imágenes, son audios, videos de operaciones, pues es una información valiosa. Y están los semiestructurados, que contienen datos estructurados y no estructurados, o sea, van combinados. Datos no clasificados que contienen información vital. Ahora vamos a hablar sobre los procesos de una Big Data, pero en medicina. Bueno, el uso de la Big Data representa en la medicina una de las transformaciones más significativas en la que se forman, en que se gestiona la información de la salud. En este proceso permite convertir grandes volúmenes de datos clínicos en conocimiento útil para mejorar diagnósticos, tratamientos, gestión hospitalaria y políticas públicas sanitarias. Para lograr esto, la Big Data médica sigue un proceso dividido en 4 etapas claves, que sería la adquisición de datos, organización de la información, análisis de datos y toma de decisiones. La primera etapa es la adquisición de datos, que consiste en una recolección de información proveniente de múltiples fuentes en el entorno médico. Estos datos pueden originarse en historias clínicas electrónicas, dispositivos portátiles de monitoreo, sensores biométricos, resultados de laboratorio, imágenes médicas, formularios administrativos, plataformas digitales de salud y hasta en redes sociales. Esta diversidad de fuentes permite obtener una visión completa del paciente, pero también pues nos exige garantizar que los datos se recojan de manera segura, ética y con la calidad necesaria para su posterior uso. También pues para usarlo pues tenemos que usarlo de manera ética, porque no podemos estar divulgando la información que obtenemos del paciente. Se supone que la información del paciente solamente debe de saberla el paciente y debemos de transmitírsela a él. No podemos andar divulgando esa información en todos lados. Pero bueno, una vez que tenemos esa información, se pasa a la organización y almacenamiento, o sea, organización de la información. Esta etapa implica en estructurar, clasificar y limpiar los datos para eliminar errores, duplicaciones o inconsistencias. También se integran los datos provenientes de diferentes sistemas para que sean compatibles entre sí, un proceso conocido como interoperabilidad. El uso de bases de datos especializados, servidores en la nube y sistemas de gestión hospitalaria permite que la información esté disponible de forma ordenada, protegida y que sea accesible también para su análisis. Pues la tercera etapa es el análisis de datos, en la que se implican herramientas avanzadas como inteligencia artificial, aprendizaje automático, minería de datos y análisis predictivo. Esas tecnologías permiten identificar patrones ocultos, tendencias y relaciones entre las variables clínicas, que no serían detectables con otros métodos tradicionales. En medicina, este análisis se aplica para predecir la aparición de enfermedades, detectar signos tempranos en complicaciones, personalizar tratamientos según el perfil genético del paciente o simplemente clasificar imágenes médicas para ayudar en el fin diagnóstico. Y en el final, pues tenemos el proceso que conduce a la toma de decisiones, que puede darse a nivel clínico y hasta administrativo o estratégico. En el ámbito clínico, los médicos pueden utilizar esta información analizada para hacer diagnósticos pues, más precisos, seleccionar tratamientos más adecuados y dar seguimiento personalizado a los pacientes. A nivel pues, institucional, los centros de salud pueden optimizar la asignación de recursos, prever la demanda de servicios y también mejorar la planificación hospitalaria. Bueno, ahora vamos a hablar de las funciones. El Big Data en la medicina se utiliza para analizar grandes cantidades de información o datos para mejorar la atención del paciente y la gestión de recursos y la salud pública. Pues vamos a ver las funciones que tiene la Big Data. Prevención de enfermedades. Esto nos ayuda a poder identificar tendencias epidemiológicas y brotes de enfermedades para tomar pues, las medidas necesarias y preventivas. También evaluación de medicamentos.
valorar la eficacia de los medicamentos y descubrir nuevos fármacos. La Big Data, al ser pues una cantidad de información muy grande, puede también ser accesible para los médicos y saber qué tan eficaz son los medicamentos para ciertas enfermedades, porque no le podemos dar cualquier medicamento para cualquier enfermedad. Cada medicamento tiene una eficacia con ciertas bacterias, virus o hasta también parásitos. Mejorar la gestión de recursos sanitarios y reducir los tiempos de espera. Planificación de políticas de salud. O sea, aquí nos está dando a entender que pues la Big Data nos ayuda también para gestionar los recursos en el hospital, porque por medio de la Big Data pues sabemos qué citas son las que se tienen que tomar el día de hoy, qué pacientes tenemos, qué médicos se encuentran disponibles para poder pues administrarle a los pacientes, porque no simplemente es nada más tener la información, sino que también hay que utilizarlas como tal de manera correcta. Sabemos ahora también con la Big Data dónde se encuentran los medicamentos, qué camas están disponibles, qué pacientes son los que más tienen la necesidad de recibir una cama porque a lo mejor está a punto de tener una cirugía y necesitamos una cama disponible. O sea, hay que optimizar también el tiempo de espera de los pacientes porque no solamente sabemos que son pacientes y que necesitan su consulta, pero no por saber que lo necesitan nos vamos a dejar esperando durante mucho tiempo. También hay que reducir el tiempo de espera porque mientras más esperen, más estresados están los pacientes y más cansados. Y hasta también se pueden agravar sus enfermedades. Optimización a la atención del paciente. O sea, aquí estamos hablando de lo mismo. Ofrecer servicios de alerta, predicción de necesidades y generación de recomendaciones. O sea, nos dice qué recomendaciones le tenemos que dar al paciente conforme a las enfermedades que tiene, la información que nosotros tenemos sobre esa enfermedad, prevenirla también, o sea, decirle al paciente cómo puede prevenir que sus familiares se enfermen de la misma manera. También la Big Data nos ayuda a la investigación clínica porque al estar los datos, pues, con pues, todos los investigadores de médicos pueden entrar a la base de datos y ver qué nuevas investigaciones se han hecho. También pueden analizar los datos genómicos y generar nuevos. También conocimiento sobre los mecanismos de las enfermedades, porque gracias a la investigación sabemos cómo es que actúan las enfermedades. Monitorear la calidad de las instituciones médicas y determinar la atención médica. Monitoreado de la calidad de atención. O sea, nos habla de poder monitorear, o sea, qué tan buena, de qué tanta calidad es nuestra atención médica, porque a lo mejor nosotros pensamos que estamos haciendo un buen trabajo, pero los pacientes, mediante pues, una base de datos, o sea, podemos hacerle una encuesta para que ellos, pues, califiquen nuestro servicio como médicos y ya sabemos en qué ámbito debemos mejorar. Mejorar la experiencia del usuario, ofrecer mejores métodos de tratamiento y brindar apoyo a la medicina personalizada. Con esto hablamos de que ya hemos mencionado mucho anteriormente que se debe mejorar la calidad de la atención médica, pero está bien porque mejoramos la experiencia y sabemos que los pacientes se sienten más seguros, porque hay veces que las personas no tienen confianza de ir al médico porque no, es que nos van a tratar mal, o luego no te atienden bien porque ni saben que tiene uno. O sea, la Big Data nos ayuda a eso, a mejorar la experiencia de los pacientes. Ahora vamos a hablar sobre los principios de la Big Data. La personalización en la Big Data aplicado a la medicina es uno de los avances más importantes de salud digital. Se basa en utilizar grandes volúmenes de datos clínicos, genéticos y de estilo de vida para adaptar diagnósticos, tratamientos y seguimientos a cada paciente de forma individual. Veremos los principios del Big Data. Tenemos las 4P, que sería personalización, participación, prevención y predicción. Veremos qué consiste la personalización. Dice aquí que consiste en analizar datos masivos, historial médico, genética, ámbitos de vida, respuesta a tratamientos, entre otros, para ofrecer un tratamiento o prevención adaptado a cada persona. O sea, esto nos dice que nosotros como médicos debemos de personalizar la atención dependiendo de las necesidades de cada paciente. La participación. El Big Data permite a los pacientes acceder a sus datos de salud y participar activamente en la toma de decisiones sobre su tratamiento. O sea, aquí nos informa que el Big Data pues, le permite acceder a los pacientes también, no solamente a los doctores, para que ellos de manera activa puedan decidir sobre su propio tratamiento. Prevención. El análisis de datos de riesgo permite identificar a la persona con mayor probabilidad de desarrollar ciertas enfermedades, posibilitando la implementación de medidas preventivas personalizadas. O sea, si sabemos que una persona es propensa o susceptible a ciertas enfermedades, pues como médicos le tenemos que dar la forma de prevenir. Predicción, el análisis de datos, pacientes y biomarcadores pueden ayudar a prevenir el riesgo de sufrir eventos adversos como ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares, permitiendo una intervención temprana. O sea, aquí nos da a entender que la Big Data pues, nos ayuda a poder también prevenir o predecir enfermedades. Ahora vamos a hablar sobre los campos de aplicación del Big Data. Farmacología, que es muy obvio porque la farmacología son los fármacos que se utilizan en el hospital o en la medicina. Estos están en constante evolución y como están en constante evolución, deben de tener la información más actualizada y ellos ya tienen la Big Data ahí como tal, porque ya saben que los fármacos deben de tener una evolución para detener las enfermedades nuevas que están apareciendo, que aquí también está la epidemiología, que la epidemiología pues es el estudio de las enfermedades. O sea, aquí ya nos está diciendo que la farmacología y la epidemiología, pues como están en constante evolución, hacen uso de la Big Data de manera constante, porque todos los días se encuentran nuevas enfermedades, nuevos virus, nuevas bacterias, y todos los días están intentando mejorar los fármacos para que sean efectivos contra esas nuevas enfermedades. Investigación clínica y genómica. O sea, aquí ya tenemos otras dos, que la genómica pues ya sabemos que es el estudio del genoma, y esto nos ayuda para saber qué pacientes son susceptibles a sufrir enfermedades genéticas, dependiendo de su familia, porque mediante la familia podemos ver qué enfermedades puede ser susceptible el paciente, que si es susceptible a diabetes, susceptible a problemas cardiovasculares, susceptible al cáncer, puede ser más susceptible a sufrir otras enfermedades congénitas. Arquitectura del Big Data.
La arquitectura del Big Data se refiere al conjunto de tecnologías, procesos y recursos que se utilizan para la gestión de almacenaje, análisis del volumen de datos muy grandes. Características principales que tiene: escalabilidad, tolerancia a fallos, datos distribuidos, procesamiento distribuidos y localidad de datos. Y ahora vamos a hablar de las ventajas que tiene esto. Ofrecer diagnósticos precisos. Gracias a la Big Data, pues podemos tener un análisis rápido y eficiente, pues por las grandes cantidades de datos que tenemos, que resulta posible generar un diagnóstico más exacto. También, pues podemos prevenir las enfermedades, nos mejora esto, porque el análisis es predictivo, que la Big Data nos ayuda a identificar a los pacientes que tienen mayor riesgo de padecer ciertas enfermedades. Adherencia a los tratamientos y seguimientos. También nos hace posible nosotros como doctor monitorear la información detallada sobre el estado de nuestros pacientes y saber su tratamiento y cómo va evolucionando. Y también pues nos ayuda sobre todo a la medicina preventiva. Diseño y desarrollo de nuevos medicamentos. Puede utilizarse para crear nuevos fármacos que se ajusten mejor a las necesidades médicas actuales. Reducción de costos del sistema. Nos permite acortar considerablemente los costos temporales y económicos al ofrecer atención médica. Ventajas, como por ejemplo la privacidad y seguridad de los datos personales. Como ya hemos mencionado en la línea del tiempo que teníamos en los antecedentes de la Big Data, sabemos que estos son susceptibles a hackeos. O sea, la seguridad de los datos puede ser, no puede estar tan segura. O sea, podemos tener una seguridad de que están ahí y que están protegidos, pero como todo tiene su vulnerabilidad, ya que hay ciertos expertos en esto de la tecnología que pueden acceder de manera no tan sencilla, pero si se lo predisponen ellos, o sea, pueden entrar a la base de datos y obtener toda esa información. Costos de la infraestructura y almacenamiento. Hemos mencionado aquí que tiene una reducción de costos del sistema, pero aquí nos aparecen desventajas. ¿Pero por qué? Porque como tal, sí es una reducción de costos, pero para nosotros tener una Big Data, debemos de tener dónde almacenarlos. Y para almacenar una cantidad muy grande, que ya no son megabytes, gigabytes, son terabytes, son cantidades gigantescas de información, y estas cantidades gigantescas de información tienen un costo también. O sea, no es un costo tan alto como tenerlos ahí en papel, tenerlos almacenados y darles un constante cuidado, pero sí tiene un costo alto al momento de iniciar con esto de la Big Data. Calidad y confiabilidad de los datos. También, pues la Big Data no puede ser 100% confiable porque solamente, o sea, se puede perderse la calidad porque, por ejemplo, a lo mejor los datos ya son muy viejos, ya no están tanto, ya no puede tener una confiabilidad tan grande como, pues, lo deberían de tener. Brecha digital y desigualdad en el acceso a la información. También la Big Data es algo que es, por la brecha de digitalidad, es algo que nos afecta a todos porque constantemente están saliendo nuevas tecnologías. Por ejemplo, los adultos mayores ya no comprenden al 100% la tecnología actual, ya les cuesta aprender la tecnología. De hecho, no muchas personas tienen la idea de lo que se puede hacer con la tecnología actual. Hay visiones limitantes, hay límites. Hay personas que conocen más sobre la tecnología. Por ejemplo, hay personas que no sabían que se puede utilizar inteligencia artificial. O sea, está en boca de todos la inteligencia artificial, pero aún hay personas que desconocen de esta. Y también está la complejidad y necesidad de conocimientos especializados. Mientras tanto, en México el sector salud ha comenzado a adoptar la digitalización no como una moda pasajera, sino como una herramienta esencial para mejorar los aspectos cruciales que serían la eficiencia operativa y la calidad de atención al paciente. Pero no se trata solo de digitalizar los expedientes o agendar las citas de internet, ya que hablamos de la verdadera transformación digital, donde el uso de datos masivo permite detectar brotes epidemiológicos hasta personalizar tratamientos médicos en tiempo real. Gracias al Big Data. A medida que avanzamos hacia esta transformación se vuelve algo vital más que tener buenos servidores. Se necesita invertir de manera segura, ya que estas tecnologías no solo recuerdan la confidencialidad del paciente, sino que fortalecen la estructura de las instalaciones médicas. En México, el Big Data ya se aplica en hospitales privados como el TechSalud y ABC, donde se usa para diagnóstico y predicción de enfermedades, mientras que en el sector público, el IMSS es el que utiliza la plataforma FEDS y el ISSSTE emplea un hospital abierto, enfocándose en la optimización de recursos. Gracias a esto, permite mejorar la atención médica y reducir los tiempos y hacer más eficiente el tiempo de insumos. También ha permitido que en México la telemedicina se utilizará plataformas como Doctorala y Medikit para brindar la atención a distancia y mejorar la atención hacia el paciente que tenga dificultades hacia el traslado a otros países o otros estados. Mientras que en el campo de la investigación de universidades como la UNAM y la TAE de Monterrey emplean herramientas como la Biblioteca Médica Digital y TechScience que permite el acceso a información científica y tengan oportunidad los estudiantes, maestros o cualquier persona de indagar en estas instituciones. Hablaremos sobre las normas oficiales mexicanas. La NOM 004 SSA3 2012 habla sobre el expediente clínico, la elaboración, uso y conservación de los expedientes clínicos. NOM 024 SSA3 2012 habla sobre los sistemas de información de registro electrónico para la salud, intercambio de información en la salud, que regula el sistema de información de registro electrónico para la salud. NOM 035 SSA3 2012 en materia de información en salud, esta establece los criterios para el manejo de la información médica.
Y por último, la Ley de la Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, la cual protege los datos personales de los pacientes en todo el país. Mientras que en las normas ISO nos dicen que en la ISO IEC TR 29119-11-2020 trata sobre la ingeniería de la información de software de sistemas, enfocándose en las pruebas de software en entornos de Big Data donde los volúmenes y la complejidad de los datos son muy altos, mientras que en la ISO IEC 20547-4-2020 define una arquitectura de referencia para las soluciones de Big Data, ofreciendo en base común para su diseño e implementación y gestión. En la ISO IEC TR 20547-1-2018 introduce conceptos generales sobre la tecnología de información aplicada en la Big Data, sirviendo como guía inicial para su comprensión y adopción. En la ISO IEC 20546-2019 proporciona una visión general sobre el Big Data, sus beneficios y desafíos y principios claves para su aplicación responsable, mientras que en la ISO IEC CED 24668 establece un marco de gestión de procesos que integra la inteligencia artificial para el análisis de Big Data, ayudando a tomar decisiones más informadas y automatizadas. Estas normas llegan a ser clave para empresas, instituciones y gobiernos, ya que manejan grandes cantidades de datos y buscan cumplir estándares internacionales.